Muchas bendiciones. Esta es la clase 9 del curso de consejería espiritual. Hoy el tema es enfermedad física y duelo. Vamos a ver si llegamos a la parte del duelo, ¿verdad? Vamos a ver si me da chance de llegar a la parte de lo que es el duelo. Que mucha gente ahorita con tanta muerte, ¿verdad? Es algo de lo que más se está dando. Y entonces, bueno, pero vamos a hablar de la enfermedad. ¿Por qué? Porque casi todos los que nos van a llegar a consejería están enfermos, la mayoría de personas. Entonces, vamos a tener que saber cómo hablarles, ¿verdad? Es más, en el ministerio, muchos se enferman por otra razón, se enferman, ¿verdad? Y a mí me dio, ustedes saben que me dio el virus hace 2 meses. Entonces, hay mucha gente que dice, no, es que solo los demonios y que solo esto y lo otro, no. Vamos a ver la parte en la consejería, porque ya hay una persona enferma, tal vez recién convertida, y usted llega e inmediatamente le habla de demonios, se enferma más, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando nos vamos a referir a una persona y ojalá enferma, ojalá en una silla de ruedas, en una cama, ¿verdad? Vamos a tener que llegar con amor a enseñarle. No a decirle de una vez, usted está endemoniado. Imagínate, usted con un cáncer triste, muriéndose, y que usted de una vez le diga a la persona, está endemoniado. ¿Cómo se puede sentir esa persona? ¿Qué puede creer la persona inmediatamente? Marilyn, ¿ibas a decir algo? No. Ah, ok. Bueno. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Con lo que decimos, con lo que expresamos cuando vamos a ir a visitar a una persona. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, amados. Tenemos que ser sabios, ¿verdad? Primero y ante todo la sabiduría de Dios. Sujetarnos al Espíritu de Dios. Sujetarnos a Él, ¿verdad? No hablar por nuestros pensamientos, no hablar por nuestras ideas, no hablar por lo que creemos, sino para eso nos estamos preparando. Amén. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Ok. Sí, amén. Ok. Y bueno, y los que van a recibir esta clase también, ¿verdad? Ya cuando la escuchen en el video, que pídanle a Dios antes de dar una consejería, pídanle a Dios sabiduría. Dice, como todos sabemos, el cuerpo humano es un organismo extraordinario, pero el cuerpo no dura para siempre, al menos no en este mundo. No pensamos mucho en esto cuando estamos saludables y nos resulta muy difícil hacer frente a la enfermedad cuando esta nos limita, inhibe nuestras actividades y nos hace la vida más fácil. Con frecuencia la enfermedad se acompaña. Cuando estamos enfermos, esto es lo que vamos a sentir y es muy importante. Cuando estamos enfermos, por lo general la enfermedad se va a acompañar con frecuencia, se acompaña de enojo, de desánimo, de soledad, de depresión, de amargura y confusión. Repito nuevamente, cuando una persona está enferma, por lo general se acompaña de enojo, ¿verdad? Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no le da la enfermedad a otra persona?
Hasta eso decimos, mis amados. O sea, en lugar de orar y pedirle a Dios que nadie se enferme, decimos, pero ¿por qué yo si soy tan buena y aquella persona que es tan mala, ¿por qué no le envía la enfermedad? ¿Verdad? Porque ahí va mezclada la enfermedad, la frustración, el enojo, el miedo, el desánimo. Entonces se acompaña de enojo, desánimo, soledad, desesperación, amargura y confusión. Ansiedad también, excelente. La ansiedad. Muchas veces no entendemos por qué nos enfermamos si somos buenos. Muchas veces no entendemos por qué alguien muere si era bueno. Ay, qué bueno, Damaris, claro que sí. Me ayuda un montón. A mí me gusta que todos participen y si tiene algo que aportar en esta parte, le agradezco, de verdad. Qué gran bendición como enfermera. Puede encender el micrófono también, Damaris. Damaris es de Colombia, ¿verdad, Damaris? Buenas noches, ¿sí me oyen? Sí, claro. Bueno, buenas noches. Llevo una experiencia de más o menos 22 años como enfermera, sobre todo de adulto mayor, pre y postquirúrgico, y últimamente me especializo en pacientes de oncología. Y lo que dice su merced es cierto. Normalmente cuando, pues en mi caso, ¿no? Cuando la persona se acerca como a pedir ayuda, consejo, siempre ya uno por la experiencia pues trata de ubicar qué edad tiene la persona, qué contexto tiene la persona. Y una de las cosas que su merced nombra de que viene acompañada la enfermedad, viene mucha frustración, viene a veces culpabilidades, y son culpabilidades que llevan 20, 30, 40 años en algunas personas, sobre todo en los adultos mayores. Cuando son personas como más o menos contemporáneas a mí, 50 más o menos, entonces uno se da cuenta que fue por decisiones que tomaron desafortunadamente por un momento ¿qué digo yo?, de obtener algún beneficio, pero no miraron a largo plazo. Y eso derrumbó sus familias, derrumbó mucho su estructura como ser humano, profesional, miembro de una familia. Y cuando uno analiza todo eso, uno dice, ¡ay, tenaz! Tenaz, porque pues ahora físicamente están sufriendo una serie de cosas, pero la mayoría de cosas vienen sobre todo por decisiones y decisiones caprichosas. Y también, Damaris, la parte también digamos, el dinero también, ¿verdad? Eso afecta mucho más si tienen problemas económicos. Sí, es muy cierto, porque la mayoría de las personas, por lo menos yo que tengo ya hijos grandes, yo puedo ver el proceso de ellos o sea, cada uno se lleva 7 años y cada uno está en diferentes profesiones. Y ellos, por lo menos a veces, que ya yo miraba a mi hijo y me decía, ay, mami, tengo tal problema. Y yo, ¿y por qué llegaste al problema? Porque decidí mal. Y yo, ¡ay! Y su ansiedad y todo eso lo lleva a empezar a sentirse enfermo. Sí. Por ejemplo, hay enfermedades como la gastritis. Ajá. Yo no puedo negar que hay una bacteria, pero la mayoría de las gastritis son un problema nervioso. Sí. Sí, el Eh, colon, la colitis también, ¿verdad? exacto, el colon irritable, incluso podríamos usar, no quería llegar allá tan rápido, pero eh, muchas de las enfermedades mentales como la bipolaridad, la Ujú. esquizofrenia, es debido a decisiones tercas y sobre todo tercas en el sentido de conseguir una solución y una satisfacción a corto plazo y no asumir las consecuencias. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo a mis hijos les decía, si tú decides bueno o malo, tienes que asumir las consecuencias. Y ellos me respondían cuando estaban pequeños, ay, ¿cómo así? No, yo no tengo por qué asumir eso. Y yo sí, porque toda decisión, buena o mala, trae unas consecuencias físicas, unas consecuencias espirituales, unas consecuencias emocionales.
Y eso me ha servido incluso para usarlo con la gente, porque a veces la gente dice, es que no entiendo cómo llegué a esto. Ah, es que usted descuidó la dieta, descuidó esto, descuidó aquello. Entonces la gente no relaciona que una cuestión de decisión puede afectar su organismo. Así es, exactamente. Y uno lo ve. Espere para publicar aquí, porque está muy buena. Entonces quiero publicarla en mi Facebook directo. Qué bueno que esté aquí, Damaris. A mí eso me gusta. A mí me gusta que si saben que puedan aportar más todavía, porque más una persona que trabaja en esto y vive día a día, ¿verdad? Lo que realmente es personas que están enfermas. Porque yo siempre les digo, bueno, en el curso, yo no sé si se ha visto en las primeras clases que yo les digo, no se crean ni doctores, no se crean trabajadores sociales, no se crean psicólogos, no, somos consejeros espirituales. ¿Qué vamos a ver nosotros? La parte espiritual. ¿Por qué se dio esa enfermedad? La parte física ya le corresponde a los médicos y enfermeras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a envolver un montón de cosas que lógicamente para eso ustedes estudiaron. Yo le puedo hablar de pelo, de cabello, porque yo soy estilista, ¿verdad? Pero, y la parte que he estudiado como pastora y como consejera y todo lo que hago y les puedo aportar, pero una persona que está ahí día a día sabe realmente lo que vive cada persona y más si habla con sus pacientes, ¿verdad? Porque hay personas que son muy... Yo me acuerdo, yo una vez estuve internada 1 mes y medio en el hospital porque Dios me llevó a una formación. No era ni porque estaba grave, sino fue por una formación que Dios me quiso dar. Y yo me acuerdo que los enfermeros y los doctores llegaban como todos groseros, corriendo y groseros. Y yo me ponía a hablar con ellos y terminaba orando por ellos. A eso fue que me llevó el Señor ese 1 mes y medio a mí al hospital. Y ver muchas cosas que se dan, ¿verdad? En medio de la medicina, que la gente a veces, en lugar de hacerse más humana, se vuelve más inhumana. ¿Por qué? Porque se acostumbran a vivir el día a día con personas enfermas. Entonces ya lo ven muy normal. Eso es como una persona que su papá es alcohólico, que su mamá es drogadicta o que vive en un hogar disfuncional. Muchas veces se acostumbran a ese tipo de vida, crecen y siguen con eso mismo. Igual muchas veces los médicos, ¿verdad? Muchas veces los médicos, las enfermeras, todos los que están a cargo de lo que es medicina, pasa que se vuelven fríos ante estas situaciones porque es su diario vivir y saben que hay personas que se van a hacer, otras que son ya dolores de todo el tiempo, ¿verdad? Que son crónicos y otras personas que nunca se enferman y que de un pronto a otros se enfermaron y llegan y no les dan, tal vez como decimos aquí en Costa Rica, perdón, pelota, ¿verdad? O bola, digamos, no le escuchan y no saben que es una persona que realmente está enferma. Cuando estas enfermedades que habla la hermana Damaris, que es enfermera, perdón, esto, vea, aquí se ven unas paticas, son mis perritos que están aquí, vea qué barbaridad ahí como sale la sombra. Ellos quieren subirse en un almohadón que tengo yo aquí. Eso, ¿qué pasa? Lo que pasa es, sabemos que el alma está en la boca del estómago. Entonces, todas estas enfermedades que hemos mencionado, el colon, el hígado, todo lo que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestras decisiones, lo vamos a ver reflejados en el estómago, ¿verdad? Lo vamos a ver reflejados en el estómago. ¿Qué está haciendo ahí, Gillo? Ay, Dios mío, venga, a ver, quédese ahí. Entonces, eso es parte de la persona que está enferma. Tenemos que ver qué fue lo que pasó. Nuestra alma dice que está en la sangre. Por eso los testigos de Jehová no se transfieren en sangre, no se transfieren, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. No hacen transfusiones. No se hacen transfusiones.
porque dice que se contaminan. ¿Por qué? Porque el espíritu está en la sangre. Entonces podemos ver cosas que pudieron haber pasado en nuestra niñez, que nos dañaron en nuestra vida adulta, y hay enfermedades que son de la sangre. Están los de los huesos también, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que nuestros huesos se envejecieron a causa de la iniquidad, a causa de la rebelión, a causa de pleitos, de contiendas. Por eso hay muchas enfermedades que nos afectan los huesos. El estrés. ¿Qué pasa con el estrés? El dolor de espalda, ¿verdad? El que yo me siento mal. Entonces, todo esto se junta con todo lo que sentimos, con ese enojo, con ese desánimo, con la soledad. Podemos ver la semana pasada que estuvo el profeta aquí, en el tabernáculo, aquí en mi casa, ¿verdad? Y vino y le dijo a mi mamá le dijo, usted ha estado con mucha depresión y usted ha sentido que usted se va a morir. Y dice mami, oye, ahorita venía de donde ella, y dice mami que ella ha estado así y que ella se pone a leer la Biblia y que se duerme inmediatamente, ¿verdad? Que es como un cansancio. Y le digo, mami, es que está con depresión. La depresión trae muchas veces el deseo de morirse. También hay sustancias en el cerebro, ¿verdad, hermana Damaris? Sustancias en el cerebro. Yo no sé si nos puede explicar un poquito más usted eso. Sí. Qué emoción que esté usted hoy aquí. Qué bendición. Hoy era el día. Ve, gloria al Eterno. Nosotros químicamente en el cerebro pues tenemos muchos químicos, pero desafortunadamente hasta los 30 años nuestro organismo absorbe vitaminas y minerales. Después de los 30, sea hombre o mujer, disminuye la capacidad de absorber por medio de los alimentos estos minerales y estas vitaminas. Entonces, normalmente se aconseja que después de los 30 las personas consuman vitaminas según sus diagnósticos y patologías, y obviamente tiene que tener un seguimiento médico. Entonces, por ejemplo, hay un químico que se llama litio. Cuando el litio disminuye en el cerebro, entonces la persona empieza a tener problemas de bipolaridad, de esquizofrenia, depresión. Y entonces uno, ¿cómo averigua que le falta eso? Entonces, normalmente eso es por medio de un examen de química sanguínea, pero usted tiene que consultarle al médico lo que le está pasando. Amén. Se me fue el audio. ¿Me escuchan a mí? Sí, señora, usted sí. Ok. Sí, a usted sí, pastora. Damaris. A usted sí, a la muchacha no. Ok. Sí, hay sustancias en el cerebro, ¿verdad? No sé qué pasó con el audio de ella. Hay sustancias en el cerebro que hacen que la persona tenga depresión. Por eso es muy bueno enviarlos a caminar, que caminen. Cuando las personas han tenido depresión, cuando las personas han tenido alcoholismo, cuando las personas han tenido dependencia de drogas, es bueno enviarlos, y en el momento que dejan de consumir estas drogas, entonces es bueno enviarlos a caminar, para que la serotonina y todos estos elementos del cerebro empiecen a funcionar mejor, ¿verdad? Esto es importante. Ok, ¿qué dice la Biblia y la enfermedad física? Vamos a ver qué dice la Biblia y lo que es enfermedad física. Vamos a ir a Santiago 5:14. No sé si tienen la Biblia para que puedan ayudarme, o lo leo yo. Si alguno tiene la Biblia, me dice. Santiago 5:14, 15.
Santiago 5, 14, 15. ¿Quién la tiene? Para que me la pueda leer. Ninguno. Amén. Ok. Zulema. 14, 15. Ajá. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, uniéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Amén. Ve, dice, ¿está alguno enfermo? O sea, la Biblia menciona que las personas se enferman. La Biblia no dice que nadie nos vamos a enfermar. ¿Y qué está hablando? De hermanos de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, cuando el cuerpo se enferma, está hablando ahí de hijos de Dios. No está hablando de gente de afuera. ¿Por qué? Está diciendo, ¿está enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por y lo unjan. Vea usted qué importante es el ungimiento a una persona que está enferma. Ahí la Biblia lo está diciendo, ¿verdad? Que las personas pueden estar enfermas. No dicen que nunca se van a enfermar. Ahí no está diciendo eso. En ninguna parte lo está diciendo. Vamos a ir también a Éxodo 23, 25. Otro que me lea, tercera de Juan 1, 2. Éxodo 23, 25. Voy a leer aquí una parte. ¿Qué dice la Biblia sobre la enfermedad? La enfermedad es un tema que se encuentra a través de la página de la Biblia. El énfasis bíblico respecto a la enfermedad física apunta a varias conclusiones que pueden ser útiles para el consejero cristiano. Ok, aquí ya voy a empezar a leer, pero ¿quién tiene Éxodo 25? ¿Quién tiene Éxodo 23, 25? A ver, prenden el micrófono. Zulema. No lo tienen, no lo leo yo entonces. Dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Quién va a apartar la enfermedad de nosotros? Dios, el Eterno. Adora. Oiga, está diciendo, vea qué bonito lo que está diciendo aquí. Adora. ¿Qué le vamos a enseñar a un aconsejado cuando está enfermo? Adora. Aquí está diciendo que adore. Aquí lo está diciendo muy claro. Adora al Señor tu Dios. Y Él bendecirá. O sea, ¿qué está diciendo? Que en la adoración Dios se mueve. Dios se manifiesta. Está diciendo que nos va a dar pan y tu agua. Y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? Señor, ¿por qué yo estoy enferma? ¿Qué me pasa, Señor? Eso es tan triste, eso es tan malo, eso es tan crítico. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Porque yo... Y la Biblia está diciendo que tenemos que enseñarle a las personas a adorar. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé qué dice la Biblia de ustedes. Si dice quéjese. Aquí dice adora. Amén. En tercera de Juan 1, 2, ¿alguno lo tiene? Amén, amén. Amén, ok. Dice así la palabra, amados. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Así como prospera su alma. Vea qué lindo. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hermanos? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros cuando vemos a alguien enfermo? ¿O qué tenemos que hacer nosotros por nuestros hermanos? Orar. Orar. No juzgarlo,
no señalarlo. ¿Qué está diciendo? Orar. Y todavía aquí está diciendo que, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, o sea, no solo en la salud, para que goces de buena salud, dice, en todos tus asuntos y para que goces de buena salud. ¿Qué pasa para que estemos bien? Lo principal en nuestra vida es estar sanos. Porque si estamos enfermos nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir frustrados, no vamos a poder hacer muchas cosas. El enemigo va a venir y va a tomar eso para robarnos nuestras bendiciones. Hay que ver cuando nos enfermamos la cantidad de plata, si no hay un seguro social o si no nos atendieron bien en el médico, que nos van a dañar. Podemos ver ahorita con esta enfermedad que se está moviendo a nivel mundial, como la parte de económico fue afectado. ¿Por qué? Por los medicamentos, porque no se puede trabajar. ¿Qué pasa? Usted llega y llama a alguien para que oren y en lugar de alentarlo, le dicen, no, es que usted está endemoniado, es que usted cometió pecado, es que usted tiene pecados ocultos. Amados, a mí cuando yo estuve con el COVID, más de una persona me llamó para decirme a mí eso y yo muriéndome. O sea, solo yo sabía la lucha que estaba teniendo. Pero en medio de eso, habían todos ustedes orando por nosotros. Entonces, dice que hay que orar para que prospere el alma de aquella persona, para que prospere todo lo que haga y para que tenga buena salud. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que usted va a llegar a un aconsejado y que usted lo que va a hacer es más bien castigarlo con palabra, porque viene siendo un castigo, que se abrió puertas de pecado, lo que sea, que nos corresponde a nosotros llevarlo a todo bien. Amén. No nos corresponde juzgarlos como consejeros. ¿Qué nos corresponde? Enseñarles. Voy a leer otro pasaje aquí que dice, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Las personas heridas, las que tienen depresión, las que tienen esquizofrenia, las que tienen bipolaridad. ¿Qué pasó con esas personas? Pasaron traumas en su vida que les afectaron en algún momento. Yo les voy a contar algo. En mi familia, el esposo de mi abuelita se casa primero con mi abuelito. Tiene 2 hijos. Antes de que nazca mi mamá no conoció al papá, muere. El papá de ella la obliga a casarse con una persona blanca porque mi abuelo era moreno y ellos eran blancos y eran de mucho dinero en aquel tiempo, ¿verdad? Eso era una marca social increíble. Mi abuelita se casa con el hombre que el papá le dice que se tiene que casar. Tiene 3 hijos más. Más las 2 que ya tenía de ser viuda. Y tiene 3 más con un hombre que no ama. Se enamora del mejor amigo. Salen huyendo y mi abuelita deja a los 3 hijos que tuvo con este señor blanco, digámosle así. Ángel se llamaba él, igual que mi hijo, Ángel. Deja a Ángel y deja a sus 3 hijos y se va con este hombre que ella se enamora locamente, profundamente. Ella se enamoró de él. Imagínense, para que haya dejado 3 hijos. 3 hijos. Se lleva a mi tía y a mi mamá, que no eran hijos de él, ¿verdad? Sino que era del que había enviudado. Muy joven, abuela estaba muy joven, porque la primera hija la tuvo a los 15 años. Abuela estaba muy joven. Resulta que antes de eso, mi abuelita, ellos eran millonarios. La mamá de mi abuelita era farmacéutica. Y en aquellos años que alguien fuera farmacéutico y menos una mujer. Entonces ellos tenían su farmacia. Aparte de eso tenían como el lugar, el que daba luz al pueblo. Tenían fincas y tenían de todo, pero todo era
por la mamá principalmente. La mamá muere. Desde pequeña, a los 8 años, la mamá muere y queda mi abuelita sola con el papá. El papá empieza a violarla, desde ahí empieza. Es que me fui más adelante. Desde ahí empieza la historia. El papá violaba a mi abuelita y la hizo mujer de él por muchos años hasta que abuela huyó con mi abuelo, queda viuda con 2 hijos, la obliga a casarse con un hombre blanco. Mi abuela huye, dice mi mamá, que habían cocodrilos y de todo, porque ellos se van en un bote naufragando por el mar, pasando Costa Rica de lado a lado. Digamos, bueno, los que viven aquí en Costa Rica, de Limón a Guanacaste, que era por mar. Dice mami que naufragaron. Bueno, abuela se enamora locamente de este hombre. Resulta que este hombre empieza a abusar de mi tía y de mi mamá, que no eran hijas de él. Pero mami siempre fue como más, mami, no se dejaba. Y mi tía queda embarazada de 13 años de este hombre. Mi abuelita intenta matarse. Abuela tenía una cicatriz aquí, inmediatamente va a dar al psiquiátrico. Inmediatamente empieza a padecer de esquizofrenia. O sea, imagínense el historial que mi abuelita traía de atrás. Todos los sufrimientos, todo lo que ella había vivido. ¿Entraron demonios? Sí, entraron demonios. Claro que sí. Hubo pecado, hubo un montón de cosas que se dieron. Hubo contaminación, ¿verdad? Por medio desde la violación del papá. Ya había incesto, habían demonios. Lógicamente empiezan como a reproducirse, digamos, en la familia. Cuando a mí me hacen la primera liberación, estaba una prima mía y mi prima se manifiesta y cae a los pies de mi hermano, porque mi hermano era el que me estaba haciendo la liberación a mí, y le dice: yo soy Diana, la diosa del amor. Y yo entré en esta generación y mi abuelita venía hacia donde nosotros caminando, ¿verdad? Porque no fue algo que se planeó, ¿verdad? Mi hermano estaba muy joven también. Y mi abuelita viene y dice: no sean payasos ustedes. ¿Qué están haciendo? ¡Qué bárbaros ustedes! ¿De qué están jugando? Me decía mi abuela y mi prima endemoniada, ¿verdad? Y se vuelve y dice: por usted, por todo lo que usted ha vivido, entré en esa generación. Por eso todas sus hijas son divorciadas. Por eso sus hijos han sido divorciados. Por eso ustedes han vivido como han vivido. Yo soy Diana, la diosa del amor, y decía mi prima en aquel momento: a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres, y mi prima tenía como 12 años, 13 años por ahí. De hecho, no hemos vuelto a saber nada de ella desde hace muchos años. A ella no se le pudo sacar en ese momento los demonios. El pastor en aquel momento que teníamos dijo que no, porque ella iba a vivir muchas cosas, porque a ella le gustaba lo que estaba haciendo. ¿Por dónde entró? Por una generación. Hay enfermedades que van a entrar generacionalmente, como en el caso de mi abuelita, por maldiciones. Pero también hay casos en que el cuerpo es completamente mecánico y puede fallar algo en nuestro cuerpo. Como dijo la hermana Damaris, por falta de calcio, por falta de vitaminas, por mala alimentación. Mi abuelita padecía de varias enfermedades, pero entre esas la esquizofrenia. Cuando mi hermana nace, la que hereda, digamos, esa maldición es mi hermana en aquel momento, la esquizofrenia y la bipolaridad. Gracias a Dios que mi hermana, Dios la sanó de eso, pero todo eso le costó que entró en drogas como por 20 años. Mi hermana estuvo en drogas. ¿A causa de qué? De que hay sustancias también en el cerebro que necesitan medicamentos. Y muchas de estas personas que son adictas tienen que tomar algún medicamento para regular su cerebro. Ok, en esta parte estamos hablando de que había una maldición. Pero hay en otras que
digamos, a mí me enseñaban, a mí así, cualquier cosa me corrige la hermana Damaris. Mi hijo cuando iba al doctor, porque tenía déficit atencional hiperactivo, nos enseñaba la doctora un cerebro. Entonces el cerebro tiene como dos partes, ¿verdad? Y en el centro hay una sustancia. Dice que cuando alguien es hiperactivo, entonces esa sustancia es así, entonces se veía en el TAC la sustancia así regada por todo lado. Entonces tenían que darle medicamento para que esa sustancia se regulara y ellos estuvieran tranquilos. El que era pasivo se veía como más, puntos más, como más grandes de la sustancia. Entonces mandaban, igual yo oraba por Ángel, lo ministraba, ¿por qué? Porque yo no quería que Ángel tuviera la herencia de tomar pastillas de por vida por depresión o por alguna enfermedad. Pero a nosotros nos explicaban los doctores, porque fueron años de ir a esas citas, me imagino que Lizeth lo ha pasado, ¿verdad? Con el sobrino. Años, y a uno le explican, ¿verdad? Que muchos de estos niños no le dan tratamiento cuando están pequeños y son los que buscan consumir droga. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo necesita. Porque necesitan regular esas sustancias en el cerebro. Entonces, por eso es que mucha gente dice, si usted fuma marihuana, usted se va a relajar, se va a sentir bien y se va a poder concentrar. O sea, son mentiras del diablo. Dios hizo la planta, lógicamente, como un medicamento, pero no para drogarse de la forma en que lo hacen. Por eso ahora hacen champús, hacen un montón de cosas de esta planta que la hizo Dios. No la hizo el diablo, la hizo Dios. Pero ¿qué pasa? Como todo se ha hecho demonio, ok, sí. Yo por mi hijo oré, yo por mi hijo le hice liberación, corté cadenas, maldiciones. Exactamente, no abusar de las plantas. Si tiene algo en que ayudarme, Damaris, me mete mano, yo me ayuda en lo que estoy hablando, porque sé que esto es profundo también, ¿verdad? Y esto no se enseña. Hermana Damaris, esto no se enseña en las iglesias. No, desafortunadamente, por lo menos en lo que yo he estudiado en diferentes institutos bíblicos y pues me he graduado, de verdad no se habla, y si se habla muy superficial o muy rápidamente, porque desafortunadamente no hay una parte científica que de verdad desglose lo que comúnmente, desafortunadamente, tengo que reconocer y decir que más por ignorancia y por negligencia de estudiar, no hay alguien preparado, y normalmente pues sería chévere que alguien científico lo hiciera. Afortunadamente, cuando yo estudié con las personas de la misión bautista, pues gracias a Dios en ese momento había una científica, y eso fue para mí como lo máximo, porque pues yo estaba viviendo cosas con mis pacientes, y yo a veces, así, el Espíritu le revela a uno, el Espíritu de Dios le revela a uno, esto es por esto no es una consecuencia solo física, esto es una cuestión que inició en el espíritu y ahora está en el cuerpo, y cuando uno siente eso, pues uno como que trata de averiguar, de investigar, y yo le doy gracias a Dios que por lo menos me ha permitido estudiar mi carrera y me ha permitido estudiar también teología. Entonces, y solo es eso, ponerse uno como al servicio no solo de la gente, sino ser ese canal que Dios necesita para llegar a muchos, porque lo que su merced decía hace un rato, el personal médico y el personal de salud llegamos a un punto en que a veces no es que no nos interesen las personas, sino que llega un punto en que uno le habla a la persona y le dice, mire, usted tiene que dejar de hacer esto, tiene que consumir esto, y la gente, o unos son hipocondríacos, o a los otros les fascina estar en el médico para que alguien les pare bolas, o les ponga atención. Entonces, yo personalmente soy de las que digo, mi tiempo es muy reducido con cada paciente, y trato de aprovechar cada vez que Dios me da la oportunidad de tener a alguien cerca, poderle como inyectar lo que el Espíritu Santo quiere para esa persona en ese instante.
Y eso ha sido como mi trabajo por más de 20 años, porque sí, listo, se le sana el cuerpo, pero el objetivo es sanar el espíritu, Exacto. conectarlo a Dios. Así es. Exactamente. Así es. Ok. Silencio. Punto uno. Amén. También, sí. Punto uno. Dice, la enfermedad es parte de la vida. La enfermedad es parte de la vida. Aunque sea una gripe, un dolorcito de dedo que nos majamos y algo y ya nos sentimos mal. Es parte de la vida. Vea que la Biblia lo menciona, o sea, no es que la Biblia no lo menciona, no, la Biblia lo está mencionando, está mencionando que hay que estar orando, ¿para qué? Para no enfermarnos, cancelando, reprendiendo, orando, pero más que eso, alimentándonos bien, muchas veces haciendo ejercicio. Sí. Entonces son cosas que van en la vida en conjunto. No podemos dejar una cosa por otra. Tenemos que tener cuidado. Ahora veía yo a mi sobrino que a él no le gusta nada dulce, a él no le gusta el dulce. Y yo le decía, mi amor, gloria a Dios, porque así usted no va a padecer de diabetes ni nada de esto, ¿verdad? Gloria a Dios porque va a estar bien. Pero ¿qué pasa? Yo les voy a contar el caso mío. Yo me voy a abrir con ustedes. En el caso mío, a mí me han ministrado muchas veces, han orado por mí, han tratado de sacarme en todos los chamucos que crean que tengo. Ustedes saben, la mayoría, los que ya tienen mucho tiempo de estar conmigo, saben que tengo muchos años de padecer de diabetes, desde mis 30 años. La diabetes vino, hay un problema en mi cuerpo desde pequeña, desde que estaba pequeña, con la parte hormonal. Mi cuerpo, yo tengo mis hijos porque son un milagro, porque mi cuerpo no produce hormonas. Entonces, cuando yo tuve el problema de quistes en los ovarios y todo aquello, me hicieron un mal tratamiento hormonal. Me dijo un doctor de España que me vio a través de mi tía que trabajaba con ellos allá en España, hicieron un estudio y vieron todos los exámenes que me hacían y decía que me habían hecho un mal tratamiento hormonal en lo que era la parte de ovarios, ¿verdad? Tenía quistes, siempre he hecho por tiempos, me salen quistes, pólipos, miomas, se deshacen, vuelven y están en eso. Entonces, que la diabetes que se me había hecho era a través de que yo no producía hormonas. El páncreas produce la hormona de la insulina. Entonces Sí. tampoco producía la hormona de la insulina. Igual le pido a Dios que la tiroides nunca sea tocada, ¿verdad? En el nombre de Yeshua. Cancelo y reprendo en el nombre de Yeshua desde ahora. Entonces, yo tengo que inyectarme. Y he tratado de dejarlo, he hecho ayunos, he hecho de todo, amado, pero necesito inyectarme porque el cuerpo no produce. Igual tengo que usar hormonas. Entonces, Sí. me han estado haciendo exámenes. Entonces aparecieron unas pelotitas ahí en mi pecho que igual canceladas y anuladas, pura mentiras del enemigo. Pero eso hace que no me puedan mandar hormonas a tomar. No puedo tomar hormonas porque se pueden hacer más grandes o pueden, no sé, pueden producir cáncer. Entonces hay cosas que el cuerpo de uno ya no produce. Es como que usted le diga a una persona, salió endemoniada porque le faltó un brazo o porque le faltó una pierna. ¿Me entienden? Mi cuerpo no produce hormonas. Han orado por mí, me han ministrado, han hecho de todo y nunca me he manifestado, la verdad, nunca me he manifestado. Solo hace muchos años cuando estaba empezando. Pero me entienden, entonces no todo el que llegue a ustedes enfermos con algo es porque tiene un demonio. Lógicamente Dios no envía las enfermedades, pero el único que permite las cosas es Él. Y yo siempre he dicho que Dios ha permitido que yo pase por esto para no ser de los pastores que juzgo a las personas que están enfermas. Porque yo escucho muchos pastores que les dicen, me duele A, me siento A, y le dice usted, está endemoniado. Y de una vez,
¿verdad? A sacarle todos los demonios. Entonces tenemos que entender esto. Esta parte es sumamente importante. Para eso Dios dejó la medicina. Si Dios hubiera visto que no necesitaba médicos, ¿para qué iba a dar el don? Ese es un don de sanidad lo que tienen los médicos. Nada más que muchos no se dan cuenta del privilegio que Dios les ha dado, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo traté de dejar de inyectarme. Yo he tratado de hacer todo, amados, y casi me muero. ¿Por qué? Por seguir a hombres juzgadores que me decían, no, eso es del diablo, eso es aquí. Y yo me sentía tan mal como yo siendo pastora tengo que inyectarme. Amados, ahora conozco muchos pastores, muchos hijos de Dios que dependen de algo. Dios dejó la medicina. Dios dejó la medicina y oración y medicina. Eso es así. Va a llegar el momento en que Dios a mí me ha sanado, amada Maris, a mí me han dado diagnóstico de cáncer de útero, de cáncer de hígado, de útero son como 2 veces de hígado. Imagínense. Silencio. Yo personalmente soy sobreviviente de cáncer. A ver. Y por lo menos, o sea, tenemos que entender que Dios nos creó tan perfectos. El ser humano es una máquina perfecta, pero igual como los recursos naturales que acaban, si nosotros somos conscientes no los estamos alimentando adecuadamente, si nosotros somos conscientes que no estamos consumiendo lo suficiente, no todas las personas pueden tomar agua como todo el mundo dice que se debe tomar agua. Yo siempre le digo a las personas, usted tiene que conocer muy bien, si no se conoce, por favor, vaya al médico, busque un médico endocrino. ¿Qué es un médico endocrino? Es el que nos va a avisar qué hormonas se están acabando, en qué velocidad se están acabando. Voy a poner simplemente un comentario, no quiero que nadie se sienta mal. Los hombres llegan a los 40 años y uno les dice, usted tiene menopausia. Y la menopausia o la andropausia es lo mismo, es acabarse los niveles de aquello que Dios nos dio desde que nacimos y se está acabando. Y entonces, normalmente cuando uno dice menopausia, todo el mundo dice, no, pero yo tengo 40. No, prácticamente la parte psicológica de la menopausia empieza a los 35, sean hombres o sean mujeres. Pero si usted tiene unas patologías de base, tensión alta, obesidad, diabetes, problemas de riñones, usted va a tener una vejez complicada. Y en eso estoy de acuerdo con la pastora, no son demonios, esos son descuidos. Y se lo dice alguien que su especialidad es la nutrición. Entonces, yo normalmente le digo a la gente, ¿usted come saludable? No, yo me como lo que yo quiero. Pues el médico dijo que esto no me lo debo comer, pero es que esto es más rico. Sí, pero usted cuando tenga 60, 70, 80, eso le va a pasar su factura. Y ahorita no recuerdo exactamente la cita, espero que la pastora Sujei me ayude. Dice que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de este estuche llamado cuerpo. Amén. Y el día que yo descubrí ese versículo, yo dije, ¡ay! Tengo que mermarle a los chocolatines, tengo que mermarle a eso que yo digo que me gusta. Sí. ¿Por qué? Porque en unos años eso me va a pasar factura. Exacto. Amén. Amén. Y si nosotros no somos responsables, porque la Biblia sí nos lo pide en este momento, no recuerdo la cita bíblica en que dice que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestros cuerpos. ¿Qué hicimos con ellos? Hay gente que yo he escuchado, pastores, ay no, yo me voy a comer 10 empanaditas, eso lloro y ya. No, eso no funciona así. Si yo sufro de colesterol, si yo sufro de triglicéridos, si yo sufro de obesidad, ¿cómo me voy a mandar 10 empanadas? Sí. No, cómate una.
Exacto. Yo no digo que no las deje comer, cómase una. Por lo menos hay personas que si se comen, por decir algo, un pan de 7 centímetros con un volumen de, digamos que de 2 gramos, en su organismo se va a volver o 2 kilos de azúcar o 2 kilos de colesterol. Exacto. Pero es que me gusta, pero hombre, le va a hacer daño. Ah, no, yo me tomo la pastilla y se me quita. No, el objetivo de los medicamentos es que usted reduzca el problema, no que lo aumente, no que le aumenten la dosis. Yo sé que, o sea, yo que aprendí mientras estuve enferma y cuando tengo a mis pacientes les digo, sí, la enfermedad está ahí, pero usted tiene 2 pasos que hacer. Usted desarrolla fe y usted cambia su hábito de comer. Exacto. De hecho, Pero queremos que Dios obre, no sé si alcanzan a escuchar. sí, Así, claro. Sí. tronando los dedos. No. Tenemos que poner una parte. El dominio propio. Uy, ahí es donde uno tiene que usar el dominio propio. Sí. Y enseñarlo cuando estamos dando la consejería, enseñarlo. Hermana Carmita, ¿ibas a decir algo? Aló. Sí, te escuchamos. Bueno, con la poca experiencia que Dios me ha dado, pues he entendido de que no todas las enfermedades es a consecuencia de la posesión satánica, ¿no? Y de los inmundos y todo eso. Les digo porque con experiencia propia, recuerdo, yo tengo reimplante ureteral del riñón derecho. Y a mí me desahuciaron en mi país y en el seguro social. Cuando me voy ellos se asustan. Es más, ya en mi caso me hacen y me dan a mí acetaminofén y que terminó. Pero bueno, yo doy gracias a Dios y muchas veces me ministraban, sacaban todos los demonios y nunca salió esto. Y un día que el Señor me llevó a misiones a Costa Rica, recuerdo claramente que había un pastor que decía que era muy bendecido para ayudarme a todas las enfermedades y a todos ayudaba. Yo pasé primerita a ver si es que ya llegó mi día y mi tiempo. Entonces ahí el Espíritu Santo me dijo, retrocede, porque nadie te va a sanar. Es tu aguijón que yo puse en tu vida y con ese aguijón tú vas a vivir y vas a servirme. Porque te conozco demasiado como para poder dejarte que sigas como sigues. Así es que te mantengo de esa forma. Y gloria a Dios, yo vivo así hasta el día de hoy. Y han pasado más de unos 20 años, un poco más, yo creo que más. Y sigo para la gloria y honra del Señor. Y yo sé que el Señor cuando me ajusta cuentas y me ajusta allí es porque quiere empoderarme para otro tiempo. Amén. Eso puedo decir como testimonio. Así es, amén. A nosotros nos dio COVID y estuvimos, a mí me pasaban en ambulancia muy mal. Y a mí me decía la trabajadora social cuando me llamó y me decía, ¿cómo hacía usted con una oxigenación de 78? ¿Cómo hacía usted con una oxigenación, cómo hacía usted con el azúcar en 0? Yo escuchaba que decían, es que ella está muerta. Y yo decía, ¿quién está muerto? Es que tiene la presión baja, tiene la oxigenación está muy baja, tiene el azúcar en 0. Y entonces llegaron donde mí y me decían, ¿cómo hace usted? ¿Cómo usted camina? ¿Cómo usted habla? Y yo tengo amigas que con una oxigenación de 85, de 90, han estado en la UCI. Y yo llegué a 78. Y solo, amados, solo yo sé que yo agarraba y yo le decía, Señor, aquí estoy. Examíname, Padre, ¿qué tengo o qué me estás enseñando? Y les puedo decir que en esos 15 días que dormí profundamente, fueron 15 días donde Dios me habló todo el tiempo. Y a mí me decía una amiga mía, es que pastora, solo cuando Dios a usted la cuesta,
Es la única forma de que usted pueda descansar. Y yo les puedo decir, después de que a mí me dio esta enfermedad tan terrible, tan horrible, porque duele el cuerpo, duele todo, el alma, duele todo. Los demonios le andan a usted, los demonios lo acusan, te voy a matar. A mí me decían, te voy a matar, te voy a... Y yo le dije a la doctora, ¿sabe qué? Lo único que a mí me sostuvo fue las oraciones que hacían por mí, la fe que yo tenía y que yo nada más, cuando a mí me ponían el oxígeno, que me lo ponían en lo más que podían y las mascarillas, yo nada más, amados, yo hacía así, yo decía, Señor, dependo de ti porque no tengo fuerzas. Dependo de ti porque no tengo fuerzas. Y podemos decirle a la gente que va a llegar donde nosotros con cáncer, con enfermedades, que lo único que los va a sostener es la fe. Es lo único. Usted ve, y yo sé que la hermana Damaris lo sabe, más que ella trabaja en esta parte, que la gente que tiene fe, bueno, los que mueren, porque muchos tienen que morir, amados. En algún momento hay que morir y hay que enseñarle a la gente. A mí me ha tocado como consejera enseñarle a la gente a morir. Imagínense, yo le he tenido que enseñar a la gente a tener una muerte llena de la presencia de Dios. Hubo una, la última que preparé para morir. Hubo un año que me tocó preparar como 5 personas para que murieran. Fue terrible, ese año fue terrible. Y a esa mujer le habían dado no sé cuántos tipos de cáncer. Y fue tan tremendo que al final ella dijo, quiero ir a Israel a traerme un chofar. Y yo decía, Padre Santo, y si me quedo en el avión, me quedo. No me importa, que ellos vean a ver qué hacen. Pero yo quiero ir a Israel y traerme un chofar, decía él. Quiero un talit, quiero un chofar, porque yo empecé a enseñarle de diferentes cosas hebreas, ¿verdad? Que se usaban. Entonces ella, como me veía a mí con el chofar y veía la unción que Dios derramaba, ella fue a Israel y trajo un chofar. Y a la semana ella murió. Pero ella cumplió. Ella cumplió, ella estaba, porque ya ella sabía que iba a morir, ella tenía un diagnóstico. Y ella dijo, si es la voluntad de Dios que yo viva, yo voy a vivir. Pero ya Dios me ha permitido vivir y pasar por muchos tipos de cáncer y me ha dado nuevas oportunidades. Entonces fue una muerte tan linda porque ella estaba tan agradecida con el Eterno. Entonces esa es la fe que vamos a enseñarle a la gente cuando venga a nosotros. Que Dios puede sanarlos, que Dios puede liberarlos, que Dios, pero si es la voluntad de Dios llevárselos, no es malo morir. No es malo morir. Dice que más bien estamos muertos en pecados y en delitos en esta tierra. Y vemos la muerte como algo terrible. Y más bien es cuando nos vamos a encontrar con nuestro Padre. Tenemos que enseñarle a la gente que la muerte no es diabólica. Dice, ausentes del cuerpo, presentes a Dios. Es diabólica la muerte. ¿Ven? Y siempre, es ganancia. Y siempre se ha dicho como que, te reprendo muerte. Sí, hay demonio de muerte que se tiene que reprender y hay un ángel de la muerte que Dios envía, que la Biblia lo habla, que no se puede reprender. Cuando Dios envía el ángel de la muerte y podemos verlo, y bueno, a mí me pasa que yo puedo ver el demonio y puedo ver el ángel. Entonces yo sé que yo eso no lo puedo reprender. Que si hay un espíritu de muerte, lo reprendo. Pero si es el ángel de Dios que está ahí, esperando llevarse a esa persona, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a ir a estos puntos. Dice, punto 1. La enfermedad es parte de la vida. Al parecer, la enfermedad entró en la raza humana como resultado de la caída. Y desde entonces las personas han sabido lo que es estar enfermo. En todos los casos de enfermedad hay estrés, tanto psicológico como físico. Entonces, la enfermedad es parte de la vida. En algún momento algo pasa, un dolor, algo, amados. Mi hijo Ángel nunca se enferma, ni mi hijo Christopher. Pero Cristo veía pequeñito, sí. Ángel nunca, es más, nosotros pasamos el COVID. Ángel estuvo aquí y cero, a él no le dio nada. Porque él tiene un sistema inmunológico muy elevado. Es lo que dice él, a pesar de que él es gordito, ¿verdad?
pero Dios a ellos los ha cuidado en todo momento, siempre, siempre. Y yo les enseño a ellos y yo les digo, vea, yo no quiero que ustedes lleguen a esto. Yo no quiero que ustedes lleguen a inyectarse. Y yo cancelo y reprendo en el nombre de Jesús que mis hijos no van a tener, no van a pasar por lo que yo he pasado. Punto 2. El cuidado de los enfermos, la compasión y la sanidad son importantes. Punto 2. El cuidado de los enfermos, la compasión y la sanidad son importantes para los hijos de Dios. Dice, Jesús dijo que cuando ayudamos a una persona enferma, es como si lo estuviéramos ministrando a él. Los creyentes han recibido el mandato de orar por los enfermos, de ayudarlos en forma práctica. El seguidor del Padre o el Hijo de Dios tiene la responsabilidad de cuidar de aquella persona que no están bien de salud. ¿Qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es uno de los mandatos? Cuidar y orar a los enfermos. Cuidar y orar por los enfermos. Por eso aquí en Levantando al Caído tenemos el grupo de intercesión que son la mayoría de maestros más otros hermanos y ellos oran por cada petición de ustedes. Cuando ustedes se sientan mal, enfermos, ustedes pueden enviarle directamente a su maestra o ponerlo en el grupo que oren por ustedes. Todos los días a las 6 de la tarde se ora en el chat de Levantando al Caído. Hay un chat también de Levantando al Caído donde mandamos ahí todo, por si alguno quiere estar, que no esté, lo podemos incluir también en ese chat, ¿verdad? Que es donde enviamos las reuniones y enviamos todo lo que hacemos, lo enviamos a ese otro chat. Y ahí todos los días se ora a las 6 de la tarde. Los lunes nos reunimos a orar también. ¿Por qué oramos? Por todas las peticiones de ustedes también. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Es un deber como hijos de Dios hacerlo. Punto 3. La enfermedad, el pecado y la fe. La enfermedad, el pecado y la fe no necesariamente están relacionados. Voy de nuevo. La enfermedad, el pecado y la fe no necesariamente están relacionados. Dice que algunas veces la enfermedad física, el pecado personal están relacionados, como les dije antes. Si ustedes sienten odio por alguien, se les va a dañar el hígado. Si ustedes están con deudas y tienen que pagar y están angustiados, se les va a inflamar el colon, la gastritis. Entonces, si ustedes están en pecado y están con miedo de que los, ¿cómo se llama? Están con miedo de ser descubiertos, se van a enfermar, ¿verdad? Entonces, muchas veces el pecado está también relacionado con la enfermedad. Pero no podemos incluir que cada caso individual de la enfermedad es necesariamente el resultado del pecado de la persona. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son hereditarias también. Ok, que son maldiciones hereditarias y tenemos que cortarlas. Pero también, digamos, por eso siempre cuando ustedes van al médico le hacen preguntas. Por eso cuando nosotros damos consejería, hacemos preguntas. ¿Quién en su familia ha padecido de X enfermedades? ¿Qué enfermedades hay relacionadas como maldiciones generacionales en su vida? Entonces, en el caso mío, como les conté, yo no tengo la culpa de no producir hormonas. Yo no tengo la culpa. Yo era una niña cuando empecé a que no producía hormonas. Me mandaban a tomar hormonas porque mi cuerpo no las producía. Hubo un tiempo que Dios permitió, ¿para qué? Para que yo quedara embarazada. Y tuve que someterme a tratamientos. Tuve que ir donde médicos. Con Ángel no,
Con Ángel fue diferente. Más bien con Ángel, Dios me demostró el poder que él tenía. Porque con Ángel yo ovulé 2 días más. Yo me cuidaba con el ritmo. Entonces yo ovulé 2 días más después de la fecha que yo tenía para planificar. Y Ángel nació 2 días después de la fecha. ¿Me entienden? Como Dios demostrando su poder. Entonces Dios hace las cosas en el momento que Él quiere y que las ve necesarias. La Biblia no provee respaldo alguno a aquellos cristianos que afirman que las personas enfermas en general están fuera de la voluntad de Dios o tienen falta de fe. La Biblia no dice, no lo afirma completamente. Dios nunca ha prometido sanar todas nuestras enfermedades en esta vida. Ok, Él murió en la cruz, Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, pero también el cuerpo se enferma. De algo tenemos que morir, amados. De algo tenemos que morir. Pero si hay una enfermedad y nos mandan a cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Tenemos también que hacer lo que Dios nos manda hacer y hacer lo que el médico nos envía a hacer. Dios nunca le ha prometido sanar a todas nuestras enfermedades en esta vida. Y es incorrecto y cruel a la vez enseñar que todos aquellos enfermos cuya fe sea fuerte recibirán una sanidad instantánea. Yo sé que Damaris ha visto mucha gente morir. Y entre eso ha visto muchos hijos de Dios, Damaris, morir. La muerte, yo me imagino que es completamente diferente a una persona sin el Padre y una persona con el Padre. Son completamente diferentes. Mi tía cuando murió a los 42 años, que nunca me imaginé yo que mi tía iba a morir porque era una mujer de fe. Y mi tía nunca se había enfermado y mi tía, después de un trauma que tuvo, de un asesinato que vio, se le activó un cáncer de estómago que le dio y se le fue a los pulmones por el metástasis. Al final tía muere por los pulmones. Pero tía murió adorando a Dios. Y oramos y tía me decía, no reprenda, yo me quiero ir con mi padre. No reprenda la muerte, yo me quiero ir con mi padre. Y cuando ella murió, ella empezó a cantar esa canción que decía, Señor, llévame a tus atrios, al altar santo, solo tu rostro quiero ver. Fue algo especial y le dijo, Señor, en tus manos me entrego. ¿Usted cree que el diablo se llevó a mi tía? No. Y mi tía, yo le dije al Señor, muéstramela cómo está. Y yo vi a mi tía como con una bata blanca, danzando como más joven. Y tía danzaba y danzaba y danzaba, porque ella siempre decía que cuando ella llegara a la presencia de Dios, ella quería adorar a Dios. Ella no quería que el teléfono sonara, ni que la puerta se la tocaran, porque ella solo anhelaba estar en la presencia del Señor. ¿Me entiende? Entonces, no vamos a dañar a la gente cuando vengan a nosotros enfermos. 4. La enfermedad plantea algunas preguntas difíciles. 4. La enfermedad plantea algunas preguntas difíciles, cruciales, respecto al sufrimiento. Vamos en esta parte. Repito. 4. La enfermedad plantea algunas preguntas difíciles y cruciales respecto al sufrimiento. Los volúmenes enteros se han escrito para responder a esta pregunta. Número 1. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Número 2. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no detiene el sufrimiento? Para la mayoría de nosotros el dolor y el sufrimiento no tienen sentido. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para disminuir el dolor en nuestra vida y en la de otros. Y oramos para que el dolor se vaya. La Biblia nos da luz respecto a este tema. Cuando enseña que el sufrimiento nos mantiene humildes, refina nuestra fe. Escuchen eso, qué importante. La Biblia
nos da luz respecto a ese tema cuando enseña que el sufrimiento nos mantiene humildes. Tenemos que depender de Dios completamente. Refina nuestra fe. Nos enseña, amados. Nos conforma a la imagen de Cristo o de Yeshua. Nos enseña acerca de Dios y produce paciencia. Usted, enfermo, tiene que depender de Dios. Como yo nada más me ponía así, esperaba que me pusieran el oxígeno y tenía que ser paciente. Hasta que el médico dijera que ya estaba bien o que mi cuerpo reaccionara. Entonces, produce paciencia, madurez, perseverancia y carácter. El sufrimiento también nos enseña a ser más amables y compasivos. Oigan ustedes qué importante esto. Alguien que toma una enfermedad en el Señor, alguien que toma una enfermedad en el Padre Eterno, sabiendo que Él nos va a guardar, entonces dice que nos va a producir paciencia, madurez, perseverancia, carácter. El sufrimiento también nos enseña a ser más amables y compasivos. Si lo tomamos en el Señor, si lo creemos en el Señor. Amén. Punto 5. La enfermedad. Las enfermedades más graves a menudo plantea el tema sobre el derecho a morir. Punto 5. Las enfermedades más graves a menudo plantean el tema sobre el derecho a morir. Por razones que aún no entendemos con claridad, algunas personas parecen llegar a un momento en el que dejan ir la vida y mueren. Aunque no hayan estado enfermas, al parecer para esos individuos un sistema cardiovascular saludable tiene menos peso que su conclusión de que no vale la pena vivir, así que se dejan morir. Hay muchas personas que desean morir. Ya mi tía deseaba encontrarse con el Señor. Ella deseaba estar con Él. Pero hay personas que por depresión, más bien buscan cómo morir. Sin embargo, es más común el caso de las personas que desarrollan enfermedades tan severas, dolorosas, prolongadas, que desean morir, pero no pueden. Muchas personas le piden a Dios, ya llévame, Señor, ya no soporto, ya no aguanto, por favor, quítame este dolor. Y no mueren, porque es que no es el tiempo de ellos. Hasta hay personas que tratan de suicidarse. Mi hermana, amados, les voy a contar. Mi hermana intentó más de 30 veces suicidarse. Más de 30 veces quitarse la vida. Y siempre Dios la rescató. Mi hermana está viva. Mi hermana se ha cortado. Vea, ahora se hizo tatuajes en todo esto. Porque mi hermana estaba cortada, cosida, donde ella desde los 14 años empezó a intentar matarse. Y saben que era también un medicamento que le estaban dando, que era el que estaba produciendo esto también. Esto ha dado un lugar a un aumento creciente en las solicitudes de suicidios asistidos. ¿Qué es el suicidio asistido? Ahí el consejero necesita abordar temas como los cristianos creemos que toda la vida procede de Dios y que es quitada según la voluntad. A la eutanasia, término que el debate actual tiende a evitar. Se oponen a aquellas personas que valoran la vida humana. Ese término significa el acto de matar a una persona sin dolor por misericordia. Muchas personas que han quedado en coma, los familiares piden que le hagan eutanasia. Pero en la voluntad de Dios muchas veces
Estas personas han estado por mucho tiempo dormidas y Dios las ha despertado. Vemos el caso de Jacqueline, ¿verdad? La compañera Jacqueline, que ya que estuvo casi 15 días dormida, y cuando ella despertó por un aneurisma, cuando ella despertó, ella pensó que habían sido horas. Ella era la líder de intercesión y en aquel momento yo la cambié y puse a Eli. Y resulta que ella me decía, que ella dijo, ¿por qué la pastora dice que ella me quitó de líder? Si yo solo dormí unas horas. Estaba deseando que yo me muriera para quitarme. Dice ella que ella pensó en aquel momento. Después ella misma decidió que no podía seguir con el liderazgo de intercesión por todas las secuelas que tenía. Entonces, ella es parte del grupo de intercesión y es la que pone siempre cositas ahí en el grupo. Pero muchas personas cuando ven este caso, entonces piden la eutanasia y no esperan la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y esperar los tiempos del Padre eterno. Ese término significa el acto de matar a una persona sin dolor por misericordia. Ciertamente no puede haber respaldo bíblico para la acción de apresurar la muerte porque el paciente desea morir, de permitir que una persona muera de inanición porque su enfermedad dificulta su cuidado, o de negar atención médica o alguien que se encuentra en estado de coma o de muerte cerebral. No utilizamos todos los medios médicos y tecnológicos disponibles para mantener vivo a veces un dolor a alguien que en el pasado habría muerto por causas naturales. Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero los consejeros cristianos necesitan estar conscientes de estos y otros temas relacionados con el cuidado de la salud que surgen en momentos cuando las personas enfrentan enfermedades físicas serias. Cuando una persona está enferma, todo su ser se afecta, el ámbito físico, el psicológico y el espiritual. Yeshua mostró interés en el ser integral de las personas, además de ministrar a las necesidades espirituales. Yeshua demostró un interés profundo, práctico, en el sufrimiento individual, las condiciones sociales y las luchas mentales y las enfermedades físicas de la gente. Como seguidores de Jesús o de Yeshua, nosotros debemos de tener el mismo interés compasivo en las personas a nivel integral. Separar los aspectos físico, psicológico y social espiritual. En una persona no solo no es bíblico, sino que además es imposible. Tal enfoque nos impediría aconsejar de manera efectiva a los enfermos y a sus familias. Amén. A mí me gustaría que la pastora Carmita, que nos cuenta esa historia que ella estuvo, que pasó un proceso, no sé, pastora, si fue doloroso en aquel momento y qué pensó usted. ¿Qué pensó usted? Yo, cuando a mí me dijeron que yo estaba enferma y que lo más posible tenía cáncer de útero, yo nada más me acosté en la cama y Dios me dijo, Sujei, dime, Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y yo nada más le dije al Señor, Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y a los 2 días Dios me sanó. Entonces yo sé que aquí hay varios que han pasado por esos procesos y me gustaría que nos pueda dar testimonio Manolo, Damaris y Carmita, las pastoras, que nos cuenten un poquito así para que los tres puedan hablar lo principal. Hermana Carmita, ¿qué sintió usted cuando le dieron el diagnóstico? ¿Qué pensó usted? ¿Usted ya era hija de Dios? Bueno, la verdad es que es un proceso muy controversial. Hay muchas cuestiones a Dios y todo. Sin embargo, cuando uno va entendiendo a dónde Dios nos quiere llevar,
nuestra mente sea clara. Y usted dijo hace un momento una palabra que le dijo al Señor, si es tu voluntad. Entonces entendí y así oro yo por los enfermos cuando me solicitan. Yo les digo, Señor, yo oro por los enfermos, pero si es tu voluntad, sánales. Si no, Señor, es tu voluntad. Entonces, porque es soberano en nuestras vidas, ¿sí? Así como Él tuvo misericordia de mí, el tenerme con vida hasta este momento, que glorifico a Dios y doy gracias a Dios. Trabajo mucho, me muevo mucho, nadie cree que tengo eso, es más, a veces ando hasta con tacos y todo y nadie cree. Todos se admiran, pero así es, y es solo la obra redentora del Señor, nada más. Amén. Amén. Ve, usted dijo la palabra clave, digámoslo así, ¿verdad? Señor, hágase tu voluntad. Y eso es lo que la tiene viva hoy, eso es lo que la tiene bien. ¿Por qué? Porque usted dejó todo en las manos de Dios y eso es lo que tenemos que enseñar a las personas. Manolo, ¿puede contarnos cuando le dieron a usted ese diagnóstico? Porque no sé si usted en ese tiempo, Manolo, ya iba a orar por los enfermos o si usted fue a orar por los enfermos después de las cosas que usted ha pasado. Que de hecho la semana pasada fue tremenda la bendición que recibió Manolo. Puede prender el micrófono, Manolo. Lo tiene apagado. Ahora sí, ahí está prendido ya. Bueno, yo he estado analizando porque siempre me gusta abrir bastante el oído para captar todas esas cosas. Pero yo puedo decirle que Dios es maravilloso. Porque así como decía la pastora y decía también la hermana Mari, se necesita un proceso. Todos nos tienen que pasar por ahí para saber y comprender a otra persona afectada. Cuando una persona nunca se ha enfermado ni ha sufrido nada, pues no puede saber cuál es el sufrimiento de la otra. A menos tiene que haber recibido, no igual, pero parecido en diferentes circunstancias. Yo al menos pude o experimenté en Cristo Jesús haber estado, bueno, a mí se me explotó el corazón por dentro y al decir eso decía todo, pero ¿cómo está loco? Sí, ¿cómo va a explotar? ¿Cómo le va a reventar el corazón? Si se revienta, pues ya no sirve. Pero yo puedo decirle que esto es meramente la gloria de Dios para que nosotros también entendamos, comprendamos de que lo imposible para Dios es posible. Amén. Grande, misericordioso es Él, y nos tiene para eso, para que hoy día nosotros testifiquemos y llevemos esa palabra al que hoy vive sufriendo y diciendo, no hay consuelo para mí, ya no hay nada. Pero nosotros con el sufrimiento que pasamos, en diferentes formas podemos decirle que sí hay solución en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él es todo, Él significa, Él sabe cuándo, cómo y a dónde. Y también cuando nosotros por A o por B decimos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo, y sale ese yo. Y inmediatamente él como que bueno, a mí me ha tapado la boca más de una vez y me dice, ¿y qué? Bástate de mi gracia. Entonces, cuando me dice que bástate de mi gracia, es porque él sabe lo que está y hasta dónde nos va a llevar y cómo nos va a llevar. Ahora, así nos lleva en ese proceso y sentimos. Por eso ahora somos nosotros testigos fieles del poder de Dios, porque igual los que han pasado muchos
de nosotros en diferentes formas, podemos saber que nuestro Dios es grande, es el doctor por excelencia. Amén. Y que nos lleva de victoria en victoria, porque al menos para mí es una victoria grandísima. Yo no, aquí estoy viviendo más por misericordia de Dios, igual todos nosotros, pero unos en mayor escala, unos en menos, pero aquí estamos haciéndole creer y diciéndole a la persona que tiene poca fe, que realmente crea en Dios, como le pasó a la hermana Jacqueline. A mí me sacaron del hospital para decirme así como desahuciado, vaya. Llamaron a mi familia y dijeron, ya, llévese a ver cuánto les dura, porque ya, y denle ahí lo que sea y ándelo ahí un poco para acá y otro para allá, porque él se va ahorita. Y eso fue en el 17. Así que todo esto es para honra y gloria de Dios, y para que veamos que no es cuando la ciencia, porque la ciencia dice que ellos declaran, miren, ya no podemos hacer más con usted, ya no pueden, entonces ya yo voy a contar el cajón. No, yo tengo que creerle a Dios. Amén. Porque Él es el que dice la ciencia que cuando ellos terminen, comienza Dios a operar. Amén. Porque es donde nosotros llegamos a aumentar la fe y a creerle a Dios. Así es. Con eso termino. Manolo, ¿usted ya había ido a orar a los hospitales cuando usted lo operaron? ¿Ya usted iba a los hospitales? ¿Usted iba a orar a los hospitales? ¿Usted iba a orar a los hospitales cuando después le dio a usted esto? ¿O usted fue a orar a los hospitales después de que usted pasó por el tratamiento? Antes y después. Pero ¿por qué? Porque con mucho más fe, más convicción y más seguridad, después cuando uno se encuentra en la calle y le dice, ay, ore por mí porque, ay, me estoy muriendo, ya se sienten en el hueco y ya los llevan jalados los pies, y eso no es así, es pararse relativamente en los pies y decirle, yo sé en quién he creído. Amén. Y que nos lleva en esa victoria, para que dice, mi pueblo crea, porque eso es lo que hoy se da, que todo el mundo dice, yo soy cristiano, creo en Dios, pero ¿dónde está todo lo que cree? Exacto. Exacto. Entonces usted oró con más convicción después de que usted pasó por donde asustaban. Indudablemente que tenía que tener más fe, porque cuando yo le digo a las personas que están tal vez con otra dolencia, tal vez más, o tal vez menos, pero yo tengo que decirle, mire, yo estaba como me dijeron los doctores allá en el hospital, y se queda más aquí, o lo operamos, lo sacamos con una colilla en el dedo gordo, para que y mandamos a llamar a su familia para que se lo lleven de ahí nomás. Entonces ¿quién va a creer? Solamente, y algunos también que están dentro del pueblo de Dios no creen, que a mí se me reventó el corazón. Imagínense. Como una pulgada entre los dos espacios, porque son dos conductos, se reventó el centro y me dice, doctor, aquí no hay nada que hacer. Imagínense, qué tremendo. No puede. Es esperar a ver qué va a pasar. Y ahora ese doctor, para honra y gloria de Dios, él me ve a mí gratis todo el tiempo. Qué tremendo. Porque yo fui un testimonio y sigo siendo un testimonio. Claro que sí. En nombre de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Manolo, por contarnos su experiencia. Damaris, hermana Damaris, usted como enfermera, como hija de Dios, ¿qué pudo usted sentir, pensar cuando usted le dieron el diagnóstico médico? ¿Con quién es? Con Damaris. Hermana Damaris, ¿me Sí, escucha? aló. Sí. Sí, claro. Uno como ser humano en es como un golpe seco. Y bueno, cuando a mí me dan los diferentes diagnósticos, soy honesta, soy sincera, yo estaba alejada de totalmente las cosas de Dios. Y cuando me dan los diagnósticos dije, no, ahora sí me llegó, ahora sí mejor dicho, me tocó irme. Mis hijos estaban pequeños y para mí, o sea, fue duro, pero yo dije, bueno, debe ser que ya me toca arreglar cuentas porque la Biblia es muy clara, la paga del pecado es muerte. Y yo dije, no, pues como he estado torcida, pues ahora sí, me tocó. Pero estando un día en ese proceso de empezar tratamientos y todo eso, yo veía cómo el amor de Dios me llamaba. No me lo merecía, no merecía vivir, pero su amor me llamaba. Y aún mientras yo estaba lejos de él, yo oraba por los pacientes porque sabía que algunos se morían y oraba por ellos para que se fueran al cielo. Pero yo estaba lejos de Dios. Y uno de mis jefes, que ya falleció, él me decía, Damaris, venga para acá que se va a morir fulano. Y yo, pero si yo estoy más fregada que ese enfermo, venga para acá, ore por él, que se vaya para el cielo. Yo creo que Dios usó todo eso para volver a Él, para agradecerle a Dios el haberme permitido estudiar mi carrera, porque estaba estudiando mi carrera. Y cuando yo escucho hoy en día a personas con diagnósticos terribles, aprendí en todo ese proceso lo que decía la hermana Carmita, hágase tu voluntad, porque Él va a usar, Dios usa lo que sea para traernos. Amén. Y puede ser una enfermedad terrible, terrible. Yo me acuerdo que en mi época de estar estudiando enfermería, estaba el boom del SIDA. Y yo duré en un hospital tratando a muchos pacientes con SIDA. Y humanamente llegaba un punto en que uno decía, no, yo voy a orar por este porque este ya está más perdido que quién sabe qué, pero Dios me hacía orar por ellos aunque yo estaba lejos de las cosas de Dios. Qué lindo, ¿verdad? O sea, era como que yo puse en usted una serie de cosas, necesito que las use, así a usted no le parezca, así a usted no le interese, y todo eso hizo que como que yo afianzara lo que decía el hermano Manuel. O sea, Dios deposita en nosotros una serie de cosas y tarde o temprano Dios las va a usar y nos va a usar. Y yo creo que eso fue lo que más afianzó de pronto de yo decir, bueno, voy a hacer los tratamientos, Dios sabrá hasta cuándo me tendrá. Pero lo que yo pensaba como ser humano era, oh, terrible dejar a mis hijos pequeños. Hoy en día pues ellos son grandes y pues han visto todos los procesos y ellos solamente dicen, mamá, Dios sabe por qué te tiene todavía acá, te falta alguna cosa por hacer. Eh, pero yo lo que pude ver era eso, su amor llamándome, su amor haciendo que yo fuera efectiva para él, para traer a otros a salvación. Y Dios nos, yo no puedo decir que Dios se equivoca. Dios no se equivoca cuando de verdad pone a alguien delante nuestro con alguna enfermedad. Es porque
hay que desarrollar fe, hay que desarrollar, ¿cómo le digo yo? Todo aquello que de pronto no cruza por nuestra mente, como la compasión, la misericordia. eh, o sea, son cosas que uno dice, Dios, es tanto su amor por las almas que Él aún nos usa a nosotros estando enfermos y nada más efectivo que estar sentado en una silla, en una sala de espera o la cita médica, el examen, y que alguien le diga algo y uno de una, ¡pum!, dispara a salvación porque es un proceso. O sea, Dios sabe por qué a veces permite que nosotros tengamos que pasar por dolor, por sufrimiento, precisamente para llegar a una madurez de poder hablar. Podemos tener dolor, pero hay que llevar a las personas a Cristo. Amén. Así es. Así es. Tenemos la palabra, hablarles de lo que Dios tiene. Dice que en Isaías 53:4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él llevó todas nuestras enfermedades. Nosotros somos sanos, somos salvos, tenemos que tener fe en Él. No es que nos vamos a dejar morir, no, tenemos que tener fe, pelear la buena batalla de la fe. Después dice este otro pasaje en Éxodo, yo soy el Señor su Dios, y escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve su salud. Eso es lo que nosotros hemos vivido como hijos de Dios. Pero muchos van a morir porque ya les toca ir al Señor, ¿verdad? Entonces, muchas gracias de verdad, mis amados. Muchas gracias, hermana Amaris. Ha sido una bendición tremenda hoy. De verdad que estoy feliz de que haya estado en esta clase porque de eso se trata, de que si ustedes saben y pueden también, ¿cómo se llama? Aportar a la clase, para eso es esta clase. Y esta es la clase que la vamos a hacer en resumen, ¿verdad? Para que ya la puedan escuchar. Es súper interesante que se conecten a esta clase, porque no es lo mismo solamente oír el resumen. Y están ya todas las clases grabadas, todas tienen una clase así. Y es importante que escuchen las dos clases. La clase esta para que puedan escuchar lo que todos pensamos, y está la clase de ya donde viene la materia ya resumida, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Hoy, qué bendición, porque bueno, hubo Puerto Rico, Colombia y Perú es, ¿verdad, Carmita? Perú. Ecuador. Yo confundo mucho Ecuador con Perú. Ecuador. Imagínense. Qué belleza. Ecuador dicen que es hermosísimo, hermosísimo. Sí. El Señor nos dé la oportunidad de recibirle aquí. La verdad es que sería una gran bendición. Ay, sí. Gloria al Eterno. Ecuador está en el centro de la tierra, y yo siempre sé decir, Señor, gracias, porque ustedes no se imaginan esa naturaleza, esa calidez de la gente. Esa naturaleza son espacios que Dios nos ha bendecido hermosísimos. Qué unas bello. Playas. Ay, sí. Sueño. Bellísimas. Yo he visto en fotos y comen mucho marisco, ¿verdad? Eso me dijeron. Sí. Así, qué bendición. Gloria al Eterno. Bueno, muchas gracias, mis amados. Ojalá que esta clase haya sido de mucha bendición para ustedes. Y bueno, esperamos sus tareas, ¿verdad? Que se pongan al día, los que están atrasaditos, los que están empezando, vayan haciendo sus tareas. Y bueno, ahí vamos con calma, ¿verdad? Esta es la clase 9, son 15 clases, pero esta clase la vamos a tener que dividir en dos. La otra semana vamos a hablar sobre el duelo. Entonces, esta clase fue sobre la enfermedad y la otra va a ser sobre el duelo. Los que van por las clases anteriores
pueden ir haciendo viendo los resúmenes para que puedan ir rapidito ahí adelantando y tal vez se puedan graduar en el primer grupo, ¿verdad? Perdón, quiero hacer hincapié en lo importante que habla la palabra de Dios, que no dejemos de congregarnos. Exacto. Que nosotros estamos distanciados, pero estamos congregados en el Espíritu. Amén. Entonces, si nosotros no hablamos, dice que la tierra hablará por nosotros. Y aquí estamos, habemos personas más débiles de fe. Y entonces, la fe no nos deja movernos. Dice la palabra que si nuestra fe fuese como un grano, ya lo sabemos bien claro. Miren, pero ¿cuál es la montaña? La serie de dudas que tenemos en el interior que no nos deja movernos a la plenitud de Cristo Jesús, de Yahshua. Entonces, dice que mayores cosas, en Lucas 19, dice, mayores cosas que las que yo hice eran ustedes. Amén. Así es. Hay muchas cosas que dicen que aún hasta el levantar. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos encontramos un día acá y hay mucha gente a la par y que ay, no, si no se paran, me agarran a pegar como a Esteban? Pero es que hay que creer realmente en Dios, que Dios hará. Amén, así es. Yo hasta aquí, porque no digo. Bueno, mis amados, muchas gracias y que descansen, ¿verdad? Que tengan una hermosa noche y que bueno, que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach y bueno, que esta clase sea de mucha bendición para cuando ustedes se enfrenten a un tema como este, ¿verdad? Bendiciones y chao, chao. Que Dios me los bendiga. Amén, igualmente, bendiciones. Gracias por haber estado en la clase. Buenas noches.